¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles. En emisión más de su programa Viviendo lo Divino, estamos iniciando este programa con Carlos Don, psicólogo y chamán, con quien vamos a platicar el día de hoy sobre el seguimiento de un tema del que ya habíamos comenzado a hablar. Ya él nos dará pues un recordatorio para quienes no vieron el programa anterior y que nos dé pues el contexto del de hoy, que son los 3 elementos sutiles. Ustedes se preguntarán, ¿qué son? Ahorita Carlos nos los va a platicar, recordando que él es psicólogo y chamán y que pues nos ha platicado de diversos temas del índole espiritual, chamánico, bueno, de todo un poquito aquí en el programa ya desde hace algunos ayeres. Te agradecemos tu presencia, Carlos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Karina. Buenas noches. Que ya sabes, siempre contento de estar aquí. Gracias, Carlos. Igualmente aquí tu servidora, contenta de contar con tu presencia. Entonces, pues no sé si gustas que iniciemos por el repaso así breve de lo que trató el tema anterior para ligarlo al de hoy. Claro que sí. Pues hablábamos el tema anterior de lo que yo le llamo los 4 elementos densos, que son los 4 elementos con que comúnmente conocemos: agua, fuego, viento y tierra. Hablamos un poco de cómo son como esas como similitudes entre ciertos elementos y ciertas actitudes o ciertas formas de ser, y cómo equilibrarlos un poco. Entonces, hablábamos, por ejemplo, la tierra es un elemento denso, sólido, estructurado, que habla de personalidades como muy estructuradas, con mucha logística, con mucha organización, con mucha, de repente cuadrados, de repente personalidades un poco renuentes al cambio, ¿no? Muy estructuradas, muy dogmáticas, las cosas tienen que ser de cierta forma, muy afianzadas como a ciertos valores, pero muy pragmáticos. De la tierra también yo hacía la distinción entre tierra, madera y metal, que son como subelementos dentro del mismo. La madera, comentaba que para mí, desde donde yo lo veo, integrando también la filosofía oriental en todo este concepto, es como una tierra móvil, es una tierra viva, es una tierra flexible. Entonces sigue dando como muchos frutos, sigue dando raíces, sigue dando como un aspecto más básico de los seres, de las personas o de los seres, ¿no? Como es la tierra. Pero ya hablamos de que hay un movimiento, hay una evolución, un árbol se va moviendo en diferentes direcciones conforme va creciendo, da frutos, entonces es una tierra viva, es una tierra que se mueve. Y hablábamos también del elemento metal, que el elemento metal es un elemento como muy frío, muy tajante, que nos ayuda a poner límites, nos ayuda a decir cuándo es suficiente, y es también como nos ayuda mucho la determinación. Entonces hablamos de esos como subelementos dentro del elemento tierra y de cómo el elemento tierra en general es como base, estructura, solidez, consolidación. Sí. Y tiene que ver en el cuerpo, tiene que ver con todo lo que es el sistema óseo y muscular, lo que son huesos, ligamentos, tendones, músculos principalmente. Es lo que sostiene el elemento tierra. Luego pasamos al elemento agua. El elemento agua tiene que ver principalmente con las emociones. A nivel corporal tiene que ver con todo lo que es sistema urinario y sistema circulatorio. Las personas agua tienden a ser como muy empáticas. Vamos a continuar, amigos. Tuvimos un breve percance con la conexión del internet, que ya ven que a veces no tiene palabra de honor, pero ya lo resolvimos con Carlos Don. Entonces, va a seguir describiéndonos estos elementos. Karina, a mí me sigue apareciendo pausado. A ver, no, a ver, permíteme. No, sí, está corriendo. ¿Sí está corriendo? Ok, excelente. Corriendo. Muy bien, como decíamos, problemas técnicos. Sí. Perfecto, muy bien. Sí, entonces, como comentaba, las personas agua son como sensibles, empáticas, profundas, vulnerables. El elemento agua es un elemento que tiene que aprender a navegar más que a fluir. Fluir un poco me dejo llevar por la corriente. Y ese es como el aspecto pasivo del agua, ¿no? O sea, es como
Cuando no queremos tener control o rienda sobre nuestra vida y no sobre nuestras decisiones, entonces solo nos dejamos llevar, pero muchas veces esa agua que no tiene una dirección o que no tiene un sentido, pues se termina consumiendo, se termina evaporando, o sea, no puede generar un cambio, no puede hacer una brecha. Cuando el agua aprende a navegar, que es a tomar las corrientes para llegar a donde desea llegar, es cuando puede realmente abrirse un camino nuevo. Y el agua es un elemento muy perseverante, pero necesita tener eso, una dirección, y esa dirección va a crear su cauce, y ese cauce es lo que va a hacer que se abra un camino, precisamente, y con la persistencia necesaria, el agua puede construir cañones. El Gran Cañón es un río que pasó interminables veces y fue creando esa gran precipitación, ¿no? Entonces, el elemento agua, como que lo que necesita es esa perseverancia, no quedarse nada más en la emotividad del momento, sino como que imprimirle esa energía constante, esa constancia principalmente. Entonces, el agua nos invita mucho a purificarnos, nos invita mucho a abrirnos caminos, a tener esos objetivos claros, a tener esa perseverancia, esa constancia, esa persistencia, y ya principalmente. Luego pasamos al fuego. El fuego es la pasión. El fuego es la pasión, la sexualidad, la creatividad, la chispa, la energía. Es estas personas como con mucha energía, que hablan fuerte, que son muy sonrientes, que son muy alegres, que son muy intensas, que son muy amorosas, que se nota su presencia, ¿no? De manera natural. Sabes cuando una persona que predomina este elemento en ellos, está ahí, ¿no? Se hace notar. Pero el fuego, lo que tiene de dificultad es que el fuego necesita algo para consumirse y para existir. O sea, si al fuego no le echas leña, si el fuego no lo alimentas, eventualmente el fuego termina consumiéndose a sí mismo o consumiendo lo que tiene alrededor. Cuando es un fuego descontrolado, consume todo lo que tiene alrededor, y cuando ya no tiene nada que consumir, se empieza a consumir a sí mismo. Entonces el fuego es un elemento que nos enseña. Bueno, también quiero comentar que el fuego es un elemento muy espiritual, porque si lo tocas te quemas. O sea, indudablemente el fuego tiene presencia, pero al mismo tiempo no tiene un cuerpo. No, o sea, es un elemento que existe, que se siente y que impacta de hecho muchísimo, pero que no tiene per se un cuerpo. Entonces, por eso se le ve como un símbolo muy espiritual. La gente fuego necesita entonces a no ser tan pasional y no consumirse tanto, y como a segmentar esa pasión, o sea, a dosificarla, a no quemar todo su ímpetu en una sola explosión, sino en ir como dosificando tal cual esa energía, esa pasión que tienen, para poder mantenerse. Necesitan aprender a ser menos impulsivos, a tomar decisiones más premeditadas, más sentidas, más pensadas, a tener como más trayectoria, y a darle un cauce también como a toda esa energía, a toda esa pasión. Luego hablábamos del elemento aire. El elemento aire es un elemento todavía más sutil. Vamos como del más denso, que es la tierra, y luego lo vamos haciendo flexible, que es el agua, ¿no? Ya el fluido. Y luego ya pasamos un elemento que tiene mucha presencia y se ve, pero no tiene un cuerpo per se. Entonces vamos haciéndolo un poquito más sutil y pasamos de los elementos densos al más sutil, que es el aire. El aire no lo podemos ver, pero es innegable que está ahí. Si no hubiera aire, no respiramos, nos morimos, así de sencillo, ¿no? Y el aire en un huracán, en una tormenta, se hace notar, se siente. O cuando hace muchísimo calor y nos llega una brisa refrescante, ahí está el aire presente. O sea, es como, tiene mucho impacto, a pesar de que no se puede ver, no se puede tocar y difícilmente se puede atrapar. Entonces, el aire es una reflexión como mucho de libertad. Es una reflexión de libertad. Las personas de aire suelen ser muy idealistas, tienen valores como morales o éticos muy grandes, muy instalados, tienen mucha facilidad de pensamiento, facilidad de palabra, son ávidos de conocimiento, ávidos de comunicación, son muy sociales, son capaces de generar acuerdos, pero también se nos dispersan mucho, ¿no? O sea,
yo tengo bastantes amistades aire y es así como de, a ver, sí, todo esto bonito que estás poniendo acá, en un mundo imaginario, aterrízamelo. No, o sea, jálalo a un concreto, pon los pies en la tierra, materialízalo y entonces comprométete a que eso que está acá en lo sutil de tu mente tenga una corporeidad, adquiera una materia. Entonces, justamente lo que el elemento aire necesita trabajar es ese compromiso, porque a los elementos aire se les hace bien fácil a las personas aire decir, ay, ahorita me gustó esto, qué bonito, lo desecho y ahora voy por otra cosa, ¿no? O sea, ahora voy por algo completamente diferente que también me llamó la atención y no me importa si dejé a la mitad a algo, un proceso, una relación, un proyecto, porque ya me brilló más este que está acá, ¿no? Entonces, el problema principal que tienen las personas aire es el compromiso, precisamente, comprometerse con algo, con una tarea, con ellos mismos, con un proyecto, con una relación. Andan brincando de un lugar a otro. Y ahí podemos ver que cada uno de los elementos nos enseña cosas distintas según su propia naturaleza y su propio comportamiento, pero también cada uno de los elementos tiene en algún nivel una carencia. Y entonces hablábamos también de cómo cada elemento se equilibra con el otro. Una persona que tiene mucho aire va a ser una persona quizá con ideales muy grandes, pero si no tiene la sensibilidad del agua para aterrizar esos ideales en una profundidad y no tiene la estructura de la tierra para materializar ese ideal y no tiene también la pasión del fuego, la creatividad del fuego para ejecutar y no quedarse solo en el mundo de las ideas, sino llevarlo a la acción, al concreto, entonces va a ser un idealismo que se va a desperdiciar y va a ser gente que va a vivir eternamente en su mente, en sus proyectos imaginarios, en sus ideas, pero pues, difícilmente van a lograr algo en lo tangible, en la materia. Una persona demasiado agua es una persona demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado emocional, emotiva y muchas veces irracional. Entonces el agua necesita como esa frialdad y objetividad que nos da el aire, necesita también esa pasión que tiene el fuego para perseverar y abrirse ese camino, como mencionaba hace un momento, y necesita los fundamentos sólidos de la tierra, las estructuras, para guiar más fácil ese cauce que va abriendo el agua. Y así, de alguna forma, cada elemento se complementa con otro. Hablando de la psicología, en cuestión puramente de los elementos como seres, digamos, hablando un poco de los elementales, es interesante ver cómo a los seres humanos nos encanta competir y nos encanta saber quién es mejor. Y siempre estamos diciendo que el elemento con el que más nos identificamos es el mejor. Sin embargo, todos los elementos están en una perfecta armonía y coexistencia del uno con el otro. El agua fecunda la tierra, las semillas de la tierra con la lluvia, la tierra contiene la semilla y lo que brota, pero la semilla también se alimenta del sol, que es energía del fuego, y tiene una interacción cercana con el oxígeno, que es la energía del aire. Entonces, hay que entender que los elementos no están disociados y no hay ninguno que sea mejor que otro, todos son precursores uno de otro. De alguna forma, todas esas energías están ya a nuestra disposición, pero es normal identificarnos más con algunos que con otros. Entonces, mantener ese equilibrio puede ser difícil, pero justamente por eso hablamos de estos elementos que son los 3 elementos sutiles, que son éter, sonido y luz. El éter es como la emanación energética que tiene nuestro cuerpo. El éter es esa energía sutil que como que se puede tocar pero no, que está en medio de la materia y en medio de lo sutil, tal cual. Si alguna vez se quedan viendo su pulgar fijamente y lo ponen sobre todo en contraste con una luz, ahorita yo tengo por ejemplo la computadora, van a notar que hay como un alito alrededor del contorno de su dedo o de su mano o de cualquier parte de su cuerpo que se ve como una especie de sombreado. No, o sea, se ve como paquito, como si tuviera un contorno, como en las caricaturas, ¿no? Que tienen así dibujado el alrededor. Sí. Ese como movimiento sutil en la luz, ese es el éter, eso lo provoca el éter. El éter es nuestra emanación. Entonces el éter viene siendo precisamente como el elemento de la espiritualidad o de la divinidad. De hecho,
Para muchas doctrinas, realmente son solo 5 elementos: agua, fuego, viento y éter. Digo, agua, fuego, viento, tierra y éter. A mí me gusta incluir esta parte del sonido y la luz, y ahorita les explico por qué, y tienen incluso sus patrones, es de lo que yo he contemplado, ¿no? Pero el éter es como el elemento de la energía, básicamente es como si por energía. Cuando nace. A ver, tuvimos por ahí otro detallito con el internet, pero ya se resolvió. ¿Nos explicas desde el principio el punto del éter, por favor? Lo Claro que que sí. es, de que tú nos decías que hay quienes dicen que son los 4 elementos del éter, y ya nos habías descrito lo del pulgar, o esa como silueta de luz muy sutil que se ve a contraluz en nuestra mano, pero estabas empezando a hacernos otra descripción ya más profunda. Claro. El éter podríamos decir que es el elemento de la energía. Casi son sinónimos, éter y energía. Es como, por eso es un elemento, o lo categorizo yo como un elemento sutil. Es una emanación. Y de hecho tiene un olor como alcohol. Cuando estamos enfermos y cuando morimos, liberamos éter así en cantidades muy grandes. No sé si has notado, Karina, y si han notado los radioescuchas, cuando vas al hospital, a los hospitales, todos los hospitales tienen como un mismo olor, como alcohol rancio. Es como gel antibacterial más o menos, y es como muy sutilito, y está así como que en los consultorios de los doctores, en los ¿Verdad? hospitales, exactamente, es como un aroma así como a tintura, como alcohol fermentado, no sé, bueno, el alcohol es un fermento, ¿verdad? Pero como alcohol así medio rancio, no sé cómo describirlo plenamente, pero es muy similar al alcohol, el olor del éter. Sí. Entonces, de hecho, cuando una persona, como digo, está muy enferma, libera mucho éter, huele a éter. Te acercas a un enfermo y tiene un olor particular, hasta dicen que huele a enfermo, que huele a anciano, ¿no? Un poco los ancianos también ese olor tan característico que despiden es precisamente el éter. Entonces, cuando se está despidiendo ese aroma, es el éter que se está empezando a deslindar del cuerpo para poder hacer esa transición, ¿no? O sea, estamos emanando esa energía hacia una muerte pequeña, que es el caso de una enfermedad, o pues ya la muerte completa, ¿no? Que es cuando ya nos toca. El éter, entonces, es un elemento que nos permite abrir los ojos, es la puerta entre el mundo material y el mundo sutil. O sea, si el aire es casi imperceptible, pero aún así es bastante tangible, lo podemos escuchar, lo vemos reflejado en el comportamiento de las hojas, de los elementos que mueve. El éter es una emanación, entonces es muchísimo más suave, muchísimo más sutil. Y hablamos aquí entonces, como decía Karina, de una energía, es un elemento completamente energía. Desde este lugar, este elemento sutil está un poco por encima de los otros elementos, o mejor dicho, está presente en los otros elementos. Está presente en el agua, está presente en la tierra, en el fuego y en el aire. Si el éter es la energía, el tema que nos abordaría sería la divinidad, o el espíritu, el alma, el espíritu, como le quieran llamar, bueno, cualquiera de los dos, porque son diferentes. Entonces, hablar del éter es hablar de la energía espiritual, hablar de la conciencia espiritual. Entonces, ¿cómo podemos integrar elementos que aparentemente, según nuestra mente, están fragmentados y diferenciados, y que además parecen irreconciliables, ¿no? Como agua y fuego son el clásico antagonista, o viento y tierra son clásicos antagonistas. El éter es precisamente la respuesta. Hablamos ya de un tema de comunicación, de un tema de cómo comunico diferentes aspectos de mi ser, cómo puedo hacer que mi pasión, mi estructura, mis ideales y mis emociones se conecten, se pongan de acuerdo, y entonces consoliden un gran elemento nuevo o una gran creación nueva a través de ese éter. Entonces el éter es un elemento que integra, que unifica. Y hablamos precisamente de una perspectiva espiritual cuando hablamos de un elemento éter. Entonces, vamos más allá
de una concepción o de una identificación, de una identidad de yo soy impulsivo, o yo soy estructurado, o yo soy emotivo, o yo soy racional, como que salimos un poco de esa identidad que nos segmenta, que nos separa, que viene de la mente, del ego, y nos empezamos poco a poco a integrar en el todo. Entonces, cuando una persona está aspirando como que a ese elemento, a ir más arriba de esa separación de los 4 elementos, lo que está haciendo es precisamente integrarse. Entonces podríamos hablar en este caso de que el éter es un elemento espiritual. Por eso precisamente lo categorizo dentro de los elementos sutiles. Muy bien. Y pues básicamente ahí de eso va el éter. Hay mucho que decir al respecto, pero para este tema creo que es lo más importante. Aquí no hay tanto en sí una psique que hablar, porque ya estamos escapando de la personalidad y del carácter cuando hablamos de estos elementos. Ya estamos subiendo otro aspecto, otro nivel que ya no se queda propiamente humano, sino que tiene que ver más. Continuamos, amigos, otra breve pausa. Pues ya finalizamos que es el éter. Están estos otros 2 elementos que me llaman la atención, Carlos, ¿cómo es que forman parte también de los 3 elementos sutiles? Pues sí, mira, tenemos el sonido. El sonido. Y la luz, ¿verdad? Y la luz, exactamente, el sonido y la luz. Son Ajá. elementos, pues precisamente muy intangibles, pero al mismo tiempo muy presentes. El sonido es muy interesante porque tiene mucho que ver en todo, o sea, realmente el sonido es, por ahí he escuchado que de las discapacidades más difíciles, precisamente es la sordera, o sea, porque es lo que más te aísla, te aliena de todos los demás seres, de todas las demás personas. Cuando hablamos de sonido, hablamos de comunicación. Y entendiendo que comunicación no es solamente platicar, comunicación es comportamiento, o sea, es la forma en la que 2 seres separados pueden compartir y congeniar un mensaje, una idea, un concepto en común, para así llegar a algún comportamiento o algún resultado determinado que se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, el sonido es un elemento que además es bien poderoso, o sea, creo que para la mayoría de la gente la música es súper importante. O sea, lo que transmite la música, esa paz o esa catarsis a las que nos puede llevar, son muy profundas y están muy implementadas en el ser humano. Cuando somos bebés y estamos en el vientre de nuestra madre, el sonido que escuchamos es el palpitar del corazón de nuestra mamá. De ahí viene que el tambor es una herramienta tan poderosa para meditación, para hipnosis, para muchas otras cosas, por ese elemento, por el sonido. El sonido nos conecta, nos hace sentir que estamos vivos. El sonido me da una percepción tridimensional de mi entorno, o sea, de 360 grados. El sonido de alguna forma me hace estar aquí y me hace estar aquí rodeado de un otro. Entonces el sonido es la comunicación, hablamos de un quinto chakra, hablamos de una capacidad de que 2 seres aislados tengan algo en común, compartan un espacio. Gracias al sonido podemos compartir espacios precisamente. Gracias al sonido estamos siendo capaces yo estoy siendo capaz de compartirles todas estas ideas por medio del lenguaje a través de este programa en el que no es necesario que nos vean y si nos ven probablemente no entenderían, o sea, si nos ven sin escuchar probablemente no se entendería absolutamente nada. Sí. No, o sea, 2 personas hablando, pero pues, ¿qué están diciendo? ¿Quién sabe? Y el sonido tiene su propio guardián, su propio patrón, que es Sandalfón. Sandalfón es el arcángel de la luz, del sonido, y es el arcángel de la música. Entonces, es un ser que precisamente nos invita a expresar. El sonido tiene que ver con la expresión. Incluso las personas sordas emiten sonidos, aunque ellos no los puedan percibir en sí mismos, tienen expresiones emocionales donde gritan, lloran, se sorprenden, etcétera. O sea, el sonido es una parte necesaria para la comunicación entre las especies y precisamente nos hace sentirnos juntos, nos hace sentirnos complementados.
Entonces vamos escalando, y es que dije los elementos al revés, Karina. Primero era sonido, luego luz y al final era éter. No, no Entonces, hay problema. Bueno, espero que el orden de los factores mantenga el producto, ¿verdad? esperemos que no. Mira, más bien tomo como preámbulo lo que ya dije del éter para explicar más esto, Sí, ¿no? sí. Como hablábamos que el éter es ya la integración, la Ujú. unidad, que hablamos ya de un séptimo chakra, de un sentido como más profundo, el Sí. sonido es el primer paso para vincular. Es lo que me ayuda a reconocer que existe un otro y escucharle y comunicarle yo o expresarle yo eso que yo quiero saber. También Ujú. el sonido es muy poderoso porque de entrada simplemente escuchar música relajante o escuchar música de cierto tipo nos puede llevar a estados emocionales muy concretos. Y no solo estados emocionales, sino incluso estados físicos, a estados de conciencia. Se ha estudiado mucho sobre frecuencias sanadoras, que es, por ejemplo, si no me equivoco, son 432 Hz, que son frecuencias de vibraciones específicas sanadores, y es que precisamente el sonido es vibración. El sonido es la emanación de la vibración que emiten todos los seres. Nuestras cuerdas vocales, el que ustedes me escuchen ahorita no es más que vibración, que es aire que entra y sale de mi cuerpo a través de una vibración específica de mi garganta, de mis cuerdas vocales, emitida a través de este micrófono que la recibe por medio de vibraciones de Hertz, precisamente, y se emite a través de ustedes en otros espacios, ¿no? Con sus propios dispositivos. Entonces, el sonido yo lo considero un elemento y un elemento sutil porque hablamos de una vibración, es una emanación de un ser que está vivo o de un ser que existe en la realidad, mejor dicho. Ujú. Cierto. Y sí, creo que debe ser, ahorita por esto que mencionas, muy terrible para quien carece de la audición, lo desconectado que se debe de sentir más que quien no tiene la vista. Y aún así, fíjate que hay muchas, o sea, obviamente no es la media, sí es definitivamente debe ser muy difícil, muy aislante, sobre todo es lo que tengo Ujú. entendido, que es como muy aislante el no poder escuchar. Pero, por ejemplo, ¿has visto estos videos de un ballet chino que son puras chavas sordas? No, 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 no sabíamos. Es bien interesante porque son puras chavas sordas, no me acuerdo ahorita el nombre del ballet como para que lo busquen, pero si lo buscan en Google seguro encuentran así como, no sé, ballet de personas sordas y son chavas que danzan o sea, hacen una coreografía súper elaborada además y al ritmo de la música. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se te ocurre que le hacen, Karina? Las vibraciones, Exactamente. El igual que sonido Beethoven. es Así es, exactamente, ¿no? O sea, Beethoven, para quien no lo sepa, fue un gran compositor de música clásica y el hombre, por diferentes situaciones, eventualmente se queda sordo y aún sordo seguía componiendo música. Entonces, desarrolló dos facultades. La primera de sentir la vibración que hacía el piano, las teclas del piano cada vez que las presionaba, y al mismo tiempo de memorizar todas las notas que existían y entonces al escribir una partitura él la escuchaba en su mente, aunque sus oídos no le dieran para escuchar más el sonido literal que se estaba Wow, emanando de lo que él hacía, pero era tan maestro de la música que era capaz de en su mente escuchar lo que él podía escribir. O mejor dicho, o al revés, más bien, él escribía lo que escuchaba en su mente, ¿no? ujú, Entonces, realmente el sonido. maravilloso. Exactamente, el sonido es la traducción de la vibración y la vibración es algo muy poderoso porque precisamente todo lo que existe emana una vibración. Precisamente de ahí vienen el electromagnetismo, el biomagnetismo, la resonancia, la ley de atracción, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón Ujú. de fundamentos espirituales y energéticos y físicos incluso tienen que ver a partir de la vibración. Las moléculas mismas están compuestas de átomos y los átomos están compuestos de electrón, neutrón y protón. Y están constantemente en movimiento, en vibración, y ese movimiento genera una vibración específica. Ujú. Entonces, esos átomos que componen moléculas
emanan una vibración que al ser moléculas en colectivo se transforman en otro tipo de vibración, y luego formamos células que tienen otro tipo de vibración, y esa célula es parte de un órgano, y ese órgano es parte de un cuerpo, y ese cuerpo somos tú y yo, que tienen una vibración, una frecuencia específica, y que está afectada por nuestras emociones, pensamientos, creencias. Es Sí. mucho lo que dicen de tu frecuencia, ¿no? O de tus vibras. Precisamente hablamos de esas vibraciones, de esas emanaciones que nuestro ser vivo está emanando, está generando por medio de lo que experimentamos. Pues muy interesante. Y pues sí, es cierto, somos todo eso, aunque a veces no nos damos cuenta o no lo percibimos o no somos conscientes de ello. Precisamente no lo percibimos, por eso lo categorizo como un elemento sutil, o sea, siempre está ahí, pero no es tan perceptible o tan tangible como un golpe de viento, o como una llama, o como un vaso de agua, o como un pedazo de tierra, ¿no? O una piedra. O sea, Cierto, es cierto. creo que es muy diferente que nos peguen con una roca, que nos avienten un vaso de agua, que nos avienten un encerillo encendido, que nos soplen, o que nos avienten una vibración. Pues sí, sí, No, o sí, es sea, cierto. entonces, y sin embargo, todo lo energético, todo lo metafísico está sostenido en vibraciones. Entonces, el sonido es el resultado de esa vibración, precisamente. Luego pasamos al elemento de la luz. El elemento de la luz es lo que hace factible la forma. O sea, creo que no solo tiene que ver con la capacidad de ver, con el sentido de la vista, que por supuesto que está principalmente ligado a eso, pero es lo que evidencia que algo existe. Y la sombra porque ese algo que existe, que proyecta, es lo que le da su contorno, es lo que le da una forma específica, un lugar en el espacio y tiempo. Entonces, la luz es muy importante porque es un elemento que nos da un lugar en este espacio. El elemento luz, pues precisamente tiene una frecuencia todavía más sutil, más suave todavía que el sonido, es una emanación más alta, mejor dicho, o sea, es más alta, las frecuencias más altas son las más sutiles y las más bajas son las más densas. Entonces, en este esquema que estamos haciendo de todos los elementos, la Tierra tiene la frecuencia más densa porque es el elemento más sólido, y ahí vamos elevando Vamos a repetir, amigos, por otra fallita, lo que le explicaba Carlos Don sobre las frecuencias que maneja la Tierra. Adelante. Así es. Pues hablamos que el elemento tierra, al ser el elemento más denso, más sólido, más compacto, por así decirlo, tiene una frecuencia vibratoria más densa. Hay que entender que denso no es malo, ¿eh? O sea, simplemente estamos hablando de densidad, no sin atribuirle ningún juicio de valor ni ningún extra. Entonces, la Tierra tiene la frecuencia más densa, de ahí pasamos al agua, que tiene una frecuencia poquito más sutil, luego al fuego, que es todavía más sutil, al viento, a la vibración o al sonido, y finalmente a la frecuencia de la luz, que es la frecuencia más rápida, más alta, mejor dicho, no más rápida, más alta, y por ende la que más casi imperceptible, y sin embargo sin luz no percibimos absolutamente nada. La luz también es un fenómeno muy interesante, porque tiene que ser generada por algún otro cuerpo, o sea, en realidad todos los cuerpos de alguna forma generan luz. Si no existe un sol, si no existe un foco, si no existe una pantalla, no hay algo que nos brinde luz. Y la luz es indispensable para poder saber dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, metafóricamente lo que lo que el sonido nos viene a enseñar es a comunicarnos con el otro, a escuchar y a expresar, y entonces a llegar a acuerdos, a darnos cuenta que somos parte de un mismo.
Y la luz nos enseña a diferenciarnos, precisamente. Yo soy esto hasta donde esta luz termina, y el otro es eso otro que esa otra luz toca, pero al mismo tiempo nos integra, porque la luz nos está tocando a los dos al mismo tiempo. Ujú. Y la luz le da vida a ambos cuerpos, le da un espacio, una temporalidad a cada uno de los cuerpos. Entonces también nos integra, porque la luz realmente, aunque sí marca nuestros contornos y nuestros límites, lo hace de una forma, pues, precisamente sutil. Lo que la luz nos quiere enseñar es precisamente lo oscuro, lo que guardamos en esa oscuridad, lo que no queremos ver, lo que no queremos que se vea, Ujú. normalmente adquiere un aspecto como macabro. Es como esas películas de terror donde hay un monstruo, Ujú. pero nunca sale el bicho. O sea, toda la película va a salir y como que enfocan la cámara, mueven la cámara justo cuando se empieza a mover el mono y no lo ves y medio lo escuchas, pero toda la película te tiene así los nervios de punta de imaginarte al monstruo, y ya que por fin sale, normalmente al final de la película dices, ay, ¿eso qué? Ya ni miedo da. Sí, así es. De todo el terror que tuviste toda la cinta. Así Así es. es, ¿no? O sea, que Sí, hasta risa a veces da ver al bicho ese ahí todo raro y mal hecho, ¿no? O sea, que dices, ay, eso sí, ni miedo da. Que si te hubieran sí, puesto el monigote desde el primer episodio de la película, ni miedo da, capaz que hasta te la pasas riéndote, ¿no? sí, sí. Uy, mira. Sí, pues sí. Entonces, la luz nos viene a enseñar precisamente a darle luz a nuestra sombra, a darle luz a nuestra oscuridad, a eso que tanto le tememos, que tanto guardamos, que tanto reprimimos, por miedo, por vergüenza, por culpa, principalmente esas tres yo diría, sacarlo a la luz, compartirlo también, comunicarlo de una forma visible, de otra manera que va más allá de las palabras, o sea, es mostrarlo, de alguna forma desnudarlo para que los demás puedan verlo, que le llegue esa luz, que esa luz lo toque, y al ser mirado, ese secreto, esa vergüenza, esa sombra, ¿no? Ahorita hablo un poquito más de la sombra, pero al ser mirada esa parte de nosotros, Ujú. le podemos dar un lugar y le podemos dar un uso. Y con esto quiero hablar un poco del concepto de la sombra. La sombra es un concepto junguiano. Jung fue un psicoanalista, haz de cuenta, estaba Freud, que fue el fundador del psicoanálisis, y uno de Ujú. sus principales adeptos era Jung. Pero Jung se empezó a meter mucho en temas de misticismo, esoterismo, etcétera, y los psicoanalistas le dijeron, no, tú ya no juegas. Pero a él no le importó mucho, se peleó con Freud y empezó a hacer su propio cotorreo, ¿no? Y parte de los conceptos que Jung integra a la psicología es el concepto de la sombra. La sombra es precisamente todo eso que por mi historia rechazo de mí mismo. Si mi papá era muy agresivo, cada vez que yo vea a alguien agresivo o que yo quiera ser o que yo sienta ese impulso de agresión, voy a negarlo porque voy a decir, no, está mal. Entonces lo voy a mandar a mi sombra. Lo gracioso de la sombra es que siempre está ahí. Pensamos que no, pero siempre está ahí. O sea, inevitablemente todo lo que toca la luz proyecta una sombra. No podemos deshacernos de nuestra sombra. Entonces, sí voy a ser bien agresivo, pero no me voy a dar cuenta. Y voy a jurar que soy cero agresivo, lo cual es una paradoja. O voy a negar tanto mi agresión que voy a volverme vulnerable o voy a dejarme vulnerable en muchos momentos en los que esa agresión me serviría. Si viene un asaltante y tengo que poner un límite, por ejemplo, pero tengo así la sombra, digo, la agresión completamente mandada a la sombra, pues no me voy a poder defender. Me voy a quedar indefenso completamente a que hagan lo que sea su voluntad conmigo. Ah, qué caray. La sombra, para que lo entendamos mejor, es como todo lo que pensamos que está mal de nosotros o todo lo que pensamos que es malo. Y la forma de atender la sombra es llevándola a la luz. Entonces la Ujú. luz nos invita a desnudarnos como somos realmente, a mostrarnos de verdad. Primero, frente a nosotros mismos, y luego, según lo veamos conveniente en los contextos adecuados, con los demás. O sea, y al mostrar, al brillar, el sol no tiene secretos, porque el sol es una fuente de luz, el sol irradia
pura verdad, irradia pura esencia. Por eso en la astrología, por ejemplo, el sol es la esencia. El signo solar es cuando es el que comúnmente decimos, yo soy Cáncer, o yo soy Sagitario, yo soy Capricornio. Es el signo solar, ¿no? O sea, es donde está el sol, en el momento en el que nacemos, y habla de esa esencia. Entonces, es eso que emanamos que no podemos esconder. Y que si intentamos esconder, estamos opacando nuestro brillo. Entonces, la luz nos invita, o la reflexión de la luz es, muestra tu verdad, tal y como eres. Estoy leyendo un libro, bueno, releyendo, ya lo había leído hace muchos años, que es muy Sí. interesante porque hablan de que en este mundo todo tiene un nombre real, que es como un nombre en el idioma antiguo y no sé qué. Ujú. La cosa es que preguntaba el discípulo, digamos, al maestro, si la gente también tenía nombres reales. Y me gustó mucho lo que le dice, lo que le responde, dice, sí, pero es bien peligroso saber tu nombre real, porque es desnudarte completamente frente a ti mismo, y hay gente que enloquece cuando conoce su nombre real. Y también es cierto, o sea, hay gente que enloquece cuando su verdad sale a la luz. O sea, cuando eso que están tratando de esconder, de reprimir, de eso de lo que se avergüenzan, eso que quieren encubrir con mil capas de otras cosas, con mentiras, con halagos, con actitudes, con ropa, etcétera, 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 con mil cosas, eso que guardamos en la sombra, que escondemos, cuando sale a la luz, muchas veces nos puede destruir si no si no podemos hacer las paces con eso que somos. Pues La luz sí. nos invita. Ujú. La luz nos invita a la verdad. Cuando algo está bien iluminado, no esconde ningún secreto. Ujú. Y yo, dime, Karina. No, 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 es que me dejas pensando, pero sí, sí es cierto. Nomás, quisiera que aclararas para nuestro auditorio ese tema de la luz y la oscuridad, porque creo que mucho se dice antes de que continúes, de que le tenemos miedo a nuestra propia sombra o a nuestra propia oscuridad, incluso hasta la negamos. Exacto. Como decía, la sombra es todo lo que creemos que es malo en nosotros, todo lo que nos Sí, enseñaron que estaba mal. A lo sí, mejor me enseñaron que enojarme era malo, o que llorar era malo, o que la envidia es mala, o que ser egoísta es malo, o que, etcétera. En realidad, cada quien tiene su propia sombra, que tiene que ver mucho con los valores de su familia, que es bien visto y que es mal visto en la familia, y ujú, tiene que ver también con la experiencia de vida propia, ¿no? O sea, a lo mejor yo vengo de una familia donde mentir eso es brutalmente malo, pero a mí mentir me sirvió, y entonces mi sombra a lo mejor va a ser decir la verdad, porque entonces yo aprendí que decir, cuando cada vez que digo la verdad me meto en problemas. No es mi caso, pero es un ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, la sombra es todo eso que no queremos mirar de nosotros, todo eso que escondemos, de lo que nos avergonzamos, o todo eso que pensamos que está mal, que es malo. Y la forma más fácil de descubrir cuál es nuestra propia sombra es ver qué juzgamos en el otro. Ahora sí que si te checa, ¿cómo? Si te choca, te checa. O sea, todo lo que yo le critico al otro es un reflejo de mi propia sombra. Es todo lo que yo reprimo en mí. Wow. Lo que te choca, te checa. Ujú. Ay, las pedradas. Es como si viéramos a alguien y decimos, ay, es que es bien irresponsable. Probablemente yo soy igual de irresponsable, igual de flojo, pero no me lo permito. Me obligo a hacer cosas que no quiero hacer con tal de mantener como un estándar o un ideal, ¿no? O sea, que tiene que ver precisamente con lo opuesto, con esta, no sé, proactividad o servicio que francamente no quiero dar. Y yo quisiera, no sé, en lugar de ir a cuidar a mi tía al hospital, por poner otro ejemplo, yo de Sí, verdad estoy genuinamente cansado y quiero quedarme en mi cama a recostarme, pero como está mal visto ser flojo, es mi ajá, sombra ser flojo y echar flojera. No, tengo que ir y además tengo que llevarle de comer y además tengo que comprarle unas flores y además tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hablarle a sus hijos, sí, que son mis primos. Y entonces la sombra, más bien, huir de la sombra nos lleva a hacer un montón de actos neuróticos. ándale.
porque la neurosis sale precisamente del conflicto que tenemos entre lo que realmente sentimos que no está filtrado, que podría verse que en psicología, en psicoanálisis es el ello, lo que yo realmente siento y soy, pero que mi super yo, mi concepto moral de lo que yo debería de ser, filtra y le obliga a mi yo, que es como mi identidad, a ser. Entonces, mi yo dice, yo soy una persona activa. Mi ello dice, yo quiero echar flojera. Mi super yo dice, pero echar flojera es malo, entonces no puedes echar flojera. Y no importa si es domingo, tienes que lavar los platos, aunque a nadie le importe que no estén lavados, los tienes que lavar. Y tienes que cambiar tu cama, aunque puedes esperar 3 días más, no, la tienes que cambiar. Y tienes que barrer y trapear, aunque la casa esté limpia y ya haya una molécula de polvo en el piso, no. Pero como no tienes que ser flojo, tienes que barrer y trapear. Entonces, todo lo que hacemos para huir de lo que realmente somos y sentimos, de esa sombra precisamente que no queremos aceptar, es un acto neurótico, es una respuesta neurótica. Ay, geles. No, la hora de la pedrada. No, está bien, está bien. Está bien, Carlos. Así va siendo, Karina. Entonces, pues, la luz, el elemento de luz nos invita a aceptarnos tal y como somos, a mostrarnos, a desnudarnos y a decir, a darle luz a esas cosas vergonzosas, ocultas, secretas, malas, entre comillas, para descubrir la verdad. Y la verdad es que lo que somos es perfecto, o sea, porque somos seres perfectos en un mundo, en un universo perfecto. Incluso este drama de hablar de la luz y la oscuridad como el bien y el mal, y en esta lucha eterna entre Dios y el demonio y los ángeles y los demonios y no sé qué, todo ese drama hegemónico, o sea, todo ese teatrote que nos encanta comprarnos del bien y el mal, es una forma de sombra. O sea, es como todo lo que rechazamos de nuestra propia naturaleza, todo lo que juzgamos de nuestra experiencia humana, es lo que decimos que es el mal. Y todo lo que culturalmente validamos es lo que decimos que es el bien. Pero luego nos confundimos porque hay cosas legales o culturalmente aceptadas que no son buenas. Y hay cosas malas, entre comillas, como ser egoísta, que, ¿cómo se llama? Que en realidad son buenas. O sea, ya he hablado antes contigo del egoísmo saludable, ahorita lo resumo. El egoísmo saludable es ser capaz de hacer lo suficiente para satisfacer y atender yo mis propias necesidades, para poder seguir atendiendo y satisfaciendo las que pueda de los que me toque, o sea, de los demás. Si un árbol no toma luz del sol, no toma nutrientes de la tierra, no toma agua, porque hay otros árboles y qué les va a pasar si él se acaba todo, pues se va a empezar a marchitar y los frutos que va a dar van a estar todos feos y enfermos, y quien coma de esos frutos pues va a enfermar también. Si un árbol quisiera tomar toda el agua, toda la luz y todos los nutrientes de un jardín, pues sí seca todo lo demás. Pero si un árbol toma lo que necesita para su bienestar, va a florecer, va a estar sano, va a brotar, y entonces los frutos que ese árbol dé van a nutrir a todos los demás seres que consuman de ellos. Ese es el egoísmo saludable. Ya. Y el egoísmo saludable es decir, si voy a ver a mi tía 1 hora y no tengo que hacerle de comer, le puedo comprar algo en el camino si acaso. No, es decir, o sea, sí te voy a poner atención a tu necesidad, pero sin descuidar la mía. Entonces, y eso solo lo podemos lograr cuando le damos luz a esa sombra, a eso que pensamos que está mal. Ya. Entonces, el sonido nos invita a comunicarnos y a sabernos parte de un todo. La luz nos invita a mirar nuestra verdad y a mostrarnos nuestra verdad y a tomar como todo el poder que hay de nuestra verdad. Y el éter, que es como el séptimo, nos invita a integrarnos con todo lo demás, a ser parte de un todo. Ya hablamos de una unicidad, es el elemento ahora sí más suave, más imperceptible, es la energía, es la divinidad, es el espíritu. Entonces, ya hablamos de un elemento que consolida
todos los anteriores. Sí. Ah, ok. Oye, pues qué interesante. Y oye, de aquí me surge para recapitular de los otros elementos, todos de alguna manera nos dejaste ver que se pueden combinar, ¿verdad? Ninguna persona es ni 100% aire, ni 100% fuego. O sea, tiene más cargado un elemento, pero se combina con nosotros. ¿Es correcto? Sí, y precisamente a través de los elementos sutiles es como se logran esas combinaciones. A lo mejor yo soy 60% agua. Ajá. Por medio de la comunicación que se genera a través del sonido, yo voy a poder adquirir ese porcentaje de tierra que me hace falta para tener esa perseverancia para lograr mis cometidos de Ujú. mis sensaciones emocionales. Sí. Y a través de esa luz, yo voy a poder mirar el valor que tiene la pasión que le imprime el fuego a una persona fuego a lo que hace, y entonces poder mirar en mí también cómo esa pasión, darle luz a esa pasión que sí existe adentro de mí, pero que niego porque en mi familia está mal visto ser apasionado. Y a través de una reflexión espiritual de dejar de pensar que es el ego que existe un elemento mejor que el otro, podemos adquirir es como puedo integrarme. Bueno, el internet, como ustedes saben, amigos, no tienen palabra de honor, pero nosotros aquí seguimos con muchísimas ganas y ya estamos a escasos minutos de concluir el programa de hoy y vamos a pedirle a Carlos que nos termine de explicar esto tan interesante de esas combinaciones tan sutiles que tiene estos elementos, que nos estaba explicando atentamente. Entonces, Carlos, te cedo el uso de la voz. Claro. Me preguntabas, Karina, si podíamos tener como de varios elementos, y eso es Sí. lo ideal. Si yo me quedo solo en un elemento, me enfrasco, no puedo avanzar. Pura Ujú, tierra no puede avanzar, pura agua no puede avanzar, puro fuego, puro viento no pueden avanzar. ujú, Precisamente por eso necesitamos comunicar, ¿no? ujú, Ese valor. Yo como ser agua puedo expresarle a un ser viento la importancia de sentir, no un ser completamente racional, la importancia de contactar con sus emociones y darse tiempo de sentir. Y puedo escuchar, puedo tomar la importancia de reflexionar y no quedarme ujú. solo en la emoción. Entonces Exacto. hay esa interacción, hay esa comunicación entre esos elementos. Gracias a la luz, yo puedo mirar mi verdad y reconocer que no soy solo ese agua con la que me identifiqué, sino que tengo esas otras facultades, esas otras cualidades dentro de mí, que a lo mejor se quedaron en mi sombra, o a lo mejor están en mi, o a lo mejor ni siquiera las alcanzo a ver. Ujú, Hay veces que de verdad no miramos, o sea, ujú. no miramos esa pasión que sí tenemos, pero no la vemos. Nos juramos pasguatos, ¿no? Por la vida. Y en realidad somos súper apasionados, pero no nos Sí. damos cuenta. Sí, es cierto esto que mencionas. Entonces, de los cuatro básicos, el éter es la unión, también el sonido y la luz. Sí, los tres sutiles son los que nos invitan a unificarnos, precisamente, a Ah, integrarnos. bien. Los primeros cuatro hablan de esa separación necesaria del mundo material, del mundo Ujú, denso, que habla ujú, precisamente de la materia, por eso son los elementos densos, y los elementos sutiles son los que nos invitan a un mundo espiritual, y en este mundo espiritual lo que se busca es la integración, contrario la a la separación. integración. Ok. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos, por el proceso que traigamos personal, evolutivo, ir cambiando o jugando con estos elementos de manera a lo mejor consciente o inconsciente. Sí, y siempre recordar, escuchar y comunicar, mirar y darnos cuenta que somos parte de uno mismo. Eso que me choca del otro a lo mejor es lo que me checa de mí, o lo que yo quisiera hacer que reprimo, y que eso que le admiro al otro es algo que tengo en mí, guardado, escondido, bloqueado quizá, pero lo tengo en mí. Ujú, Entonces, desde esa integración, desde ese saberme parte de todo, o darme cuenta que si a lo mejor yo de verdad no lo tengo ni me interesa tenerlo, ujú. agradecer que alguien más lo tiene, porque entonces yo me puedo enfocar una cosa mientras ese otro que tiene eso que yo no tengo se enfoca a otra, y entonces Sí, podemos funcionar como en una comunidad, en un sistema.
Ok, muy bien. ¿no? Pues sí está bastante interesante y pues ahora sí a todos nos compete, a todos nos toca, a todos nos pasa porque todos estamos ahora sí con estos elementos Así en es, nuestro haber, en combinaciones diferentes, unos más, así es. otros menos, pero al Y fin y al ninguno cabo es mejor que el otro. así es, y todos y cada uno tienen esa riqueza, esa contribución que es maravillosa. ¿Qué nos pudieras decir a manera, pues, no sé, de conclusión? No sé si hay algún puntito que nos haya faltado por mencionar. No, pues creo que ahora sí los describí muy a detalle, pero a manera de conclusión, pues es eso, es como aprender a reconocer lo que somos y Sí, lo que no, y valorar en el otro lo que no somos, y ver cómo eso contribuye a nuestra propia experiencia. así es, No, así o es. sea, es como una reflexión de humildad. No hay nadie Sí, mejor que nadie. Tomamos decisiones diferentes y estas decisiones tienen consecuencias, pero eso no nos hace ni mejores ni peores. sí. Y ser conscientes, yo creo que de las decisiones que tomamos, ¿no crees? Y y de igual manera, pues, tener presente que podemos cambiar con el paso de los años, de tiempo, estos elementos a nuestro favor, a nuestro beneficio, y pues mirarnos, atrevernos a mirar, a mirarnos a nosotros mismos, estarnos autoobservando para conocernos y detectarnos, y ahora sí, pues, sacarle mayor provecho a la presencia de estos elementos. Carlos, por favor, dinos, qué actividades traes ahorita o próximas que vayas a tener, tus medios de contacto. A ver, déjame ver mi agenda, Karina. Sí, para que nos digas qué traes entre manos. Mira, el domingo 25 voy a dar un taller de programación de veladoras con técnicas pleyadianas. Domingo 25 de febrero. Ajá, 25 de febrero. Ajá. Ajá. El domingo 3 de marzo voy a tener temazcal en la primavera. Es un espacio nuevo que estoy habilitando que está muy bonito, muy especial. Ay, qué bien. Ujú. Y el sábado 9 de marzo y 16 de marzo van a ser 2 sábados. Tengo un taller Sí. para aprender a hacer sanación y terapia Ah, con muy cuarzos y bien. cristales. Son Perfecto. las. Y en algún lugar, momento de febrero, todavía no he determinado cuándo, pero yo creo que va a ser o el viernes 23 o el, no, sí, va a ser el viernes 23. Voy a dar Sí. una meditación que todavía no le pongo tema, pero estoy haciendo, cada mes estoy haciendo una meditación abierta al público de aportación voluntaria, Ujú. para que venga quien quiera venir y pues le voy poniendo una temática diferente cada mes. Entonces Así es. esta próxima va a ser el viernes 23, pero todavía no tengo tema. Me pueden Muy encontrar, interesante. A ver. gracias. Me pueden encontrar en Facebook como, hoy le acabo de cambiar el nombre para que fuera más ad hoc, Carlos Ejecat, Ecatl, guión, psicólogo y chamán. Pronto voy a tener un nombre más sencillo, ya está en Ajá. construcción. Y me pueden contactar por WhatsApp al 33 15 20 57 44, 33 15 20 57 44. WhatsApp, Telegram, mensaje. Muy bien. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias, Carlos, por hablarnos de Gracias, estos Karina. 3 elementos, gracias, sutiles que nos hacen falta, que están en conjunción con los 4 elementos básicos que son fuego, tierra, aire y agua. Y pues te agradecemos muchísimo la manera tan sencilla, que no lo platicaste. La verdad, ahorita, pues, lástima que el internet hizo de las suyas, pero esperando que esto no interfiera para que usted también hubiera disfrutado el programa al igual que nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, que tengas una excelente noche y nos estamos viendo y escuchando en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima.